Desde el inicio de los tiempos, la electricidad ha estado siempre presente en la naturaleza. El ejemplo más claro son las tormentas. Sin embargo, recién hace poco más de 4000 años, Tales de Mileto hizo el primer descubrimiento relacionado con la electricidad. Al frotar con un paño una piedra llamada ámbar, se dio cuenta que se producía un fenómeno parecido al de los imanes. La electricidad estática acumulada por el ámbar lograba atraer plumas y otros objetos livianos. Tales de Mileto llamó a esa fuerza electrón, nombre que años más tarde daría origen a la palabra electricidad. Pero la humanidad tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII a los aportes de científicos e inventores extraordinarios para empezar a conocer la tremenda influencia que tendría la electricidad sobre sus vidas. Benjamin Franklin, en 1752, demostró que los rayos eran descargas eléctricas. Durante una tormenta, elevé un volantín con una llave metálica atada al hilo de seda. Así comprobé que la llave se cargaba de electricidad estática, al igual que las nubes. Este hallazgo le permitió crear el pararrayos, enormes antenas que sirven para desviar los rayos hacia el suelo y así evitar daños. Muy bien, estudiantes. Ahí tenemos algunas cositas que se han visto en este corto video a modo de introducción. Si usted ha observado en el video, se ha visto a una persona, Benjamin Franklin, que inventó el pararrayos, haciendo volar su cometa. Bueno, hay que tener cuidado y no hacer lo que hizo él, ¿no? Porque en una tormenta eléctrica, ese hilo que sujeta la cometa y que une con la persona, se vuelve un conductor al estar humedecido con el agua, ¿no? Entonces, ahí tuvo suerte de que no impactara el rayo en el cable, en el hilo, porque si no ya no se hubiera conocido el pararrayos, ¿no? Que lo descubrió él. En muchos edificios, en lugares donde hay generalmente este tipo de tormentas, tenemos un pararrayos. El pararrayos ustedes siempre lo pueden observar cuando vean algunas películas o algo por el estilo, ahí lo van a tener que ver. Bien, entonces vamos a continuar, estudiantes. A ver, por acá dice, consideremos una barra de plástico. Y acá nos indican algo que debemos recordar, ¿no? Todos los cuerpos están formados por moléculas, las moléculas por átomos y los átomos contienen electrones y protones. Estos electrones y protones son partículas que van a interactuar y que permiten que se formen las sustancias. Eso ustedes ya seguro recuerdan cuando vuestro profesor de química les ha explicado lo que es enlace químico y todo eso, ¿no? Bien, entonces por acá podemos leer, dice la carga eléctrica es una propiedad de la materia asociada a las partículas elementales, o sea, los protones y los electrones, y que permiten la interacción entre estas partículas en cada uno de los átomos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, sigamos. Bueno, por acá, el electrón carga negativa, el protón carga positiva, ¿no? Ahí está. Ahora, por acá hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuándo un cuerpo está eléctricamente neutro? O sea, ¿cuándo decimos que
un átomo o un cuerpo en general, voy a decir que está eléctricamente neutro. ¿Está bien? Entonces, estudiantes, cuando decimos que un cuerpo o que un átomo es eléctricamente neutro, es porque tiene carga eléctrica, tanto positiva como negativa, pero lo tiene en igual cantidad de carga positiva que de carga negativa. Entonces, por eso se dice que el cuerpo es eléctricamente neutro, ¿está bien? O que el átomo es eléctricamente neutro. Bien, y eso es lo que aparece acá en esta pizarra. Número de electrones igual número de protones. Ahí está. Bien, vamos a ver ahora lo que es electrización. Cuando nosotros decimos electrización de los cuerpos, se refiere a un proceso en el cual se tiene inicialmente un cuerpo que no está electrizado, o sea, un cuerpo eléctricamente neutro, o sea, tiene igual cantidad de electrones y de protones, y que mediante algún proceso, algún fenómeno, va a poder adquirir una cierta cantidad de carga eléctrica. Ahora, hay diferentes procesos. Por ejemplo, un simple frotamiento entre un par de cuerpos se electrizan. Por ejemplo, te pones una chompa de lana, una casaca de polar, y tú luego te lo sacas y escuchas unos pequeños sonidos, como chasquidos. Ahí, eso nos demuestra que esa prenda que te has puesto se ha electrizado, y al contacto con el aire, cuando tú te la sacas, entonces ahí se descarga esa chompa, esa casaca. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que, digamos, sucede, ¿no? Para que un cuerpo esté electrizado, tiene que ganar o perder carga eléctrica. Pero, ¿qué tipo de partículas son las que van a movilizarse de un cuerpo a otro para que uno de ellos quede electrizado? Entonces, o para que ambos de repente queden electrizados, si es que no estaba electrizado ninguno al comienzo, ¿no? Entonces, lo que tiene que suceder es que debe haber una transferencia de electrones. ¿Y por qué de electrones? Porque en la estructura atómica, ustedes saben que los protones están en el núcleo y los electrones están alrededor del núcleo. Por lo tanto, los electrones son los que tienen la mayor facilidad para poder abandonar los átomos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que por acá a continuación vamos a ver. Bueno, ahí está la idea acerca de lo que es electrización, ¿no? Mediante, dice, la ganancia o pérdida de electrones. Y por acá tenemos el caso de frotar una varilla de plástico o de vidrio con un paño de seda. Entonces, en este caso, la seda frente al plástico o frente al vidrio es más electronegativo. Como es más electronegativo, tiene mayor capacidad para recepcionar electrones comparado con este plástico. Entonces, la sustancia que es más electronegativa va a poder recepcionar esos electrones del otro cuerpo. Y así entonces el cuerpo que está perdiendo electrones, o sea, el plástico, se electriza positivamente. Mientras que la seda que lo recepciona se electriza negativamente. ¿Por qué se electriza negativamente? Porque está ganando lo negativo, pues. ¿Y por qué lo negativo? Porque está ganando electrones. En cambio, la varilla que pierde lo negativo
entonces en él predomina lo positivo, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea que debemos de ver en este caso. Ahí está. Ahí está. Eso corresponde a lo que es el paño de seda. Ahí está, se electriza negativamente, como ya les dije, porque gana electrones. Y la varilla de plástico o de vidrio se electriza positivamente porque pierde su carga negativa. Claro que son algunos electrones los que pierden, no es que lo pierda todo, ¿no? ¿Está bien? Pero basta que pierda un electrón nada más, entonces ya va a haber más protones que electrones, por eso predomina la carga positiva, ¿ya? Y igual sucede en el paño de seda que inicialmente estaba neutro, acá ambos al comienzo estaban neutros, ninguno estaba electrizado. Al final, los dos quedan electrizados con la misma cantidad de carga. Mire, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas negativas, ¿no? Y por acá hay 2, 4, 6 aspas, ¿no? Entonces, los electrones que pierde la varilla son los electrones que gana el paño de seda. Por eso la cantidad de carga de cada uno de ellos es la misma. Esto sucede en el tipo de electrización por frotamiento, ¿ya? Ojo con eso porque eso ha venido y seguirá viniendo en el examen de admisión. En la electrización por frotamiento, si uno queda electrizado, digamos, con una cantidad como 4, entonces el otro queda electrizado con una cantidad menos 4. ¿Ya? O sea, la misma cantidad en valor absoluto, solo que uno con carga negativa y el otro con carga positiva. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Continuemos entonces por acá. A ver, vamos a continuar. Buenos días a todos los participantes que están uniéndose a nuestra aula. ¿Ya? Siempre traten, estudiantes, de estar a la hora indicada para que puedan o podamos hacer mejor la clase del día. Bueno, aquí se habla de la carga eléctrica o la cantidad de carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica, digamos que es la magnitud que nos permite cuantificar, nos permite medir el grado de electrización de los cuerpos. ¿Ya? Ahora, esta cantidad de carga Q va a ser, dice acá, un múltiplo entero de la carga del electrón. ¿Cómo es eso? Bueno, si nosotros retrocedemos acá, el cuerpo queda electrizado porque gana o pierde electrones. Entonces, si gana un electrón, entonces la carga del cuerpo será la carga de ese electrón. Ahora, si el cuerpo gana 2 electrones, entonces su carga será 2 por la carga de cada electrón. Si gana 1000 electrones, entonces su carga será 1000 por la carga de cada electrón. Entonces, por eso acá dice un múltiplo entero. O sea, en los procesos de electrización, no vayamos a pensar que este cuerpo gana 1,5 electrones. O sea, como que un electrón se parte y se viene acá. No. Se ha demostrado experimentalmente que eso no sucede. ¿Ya? Si esta varilla pierde, por ejemplo, 2 electrones, ya, entonces su carga será 2 por la carga del electrón. Si esta varilla pierde 20 electrones, su carga será 20 por la carga del electrón. ¿Ya? Así es la cosa entonces, estudiante. ¿Ya? Ahí está. La cantidad de carga que adquiere este cuerpo es N por la carga del electrón, más, cuando quede electrizado, lógicamente, con carga positiva, y menos en el otro caso, ¿no? ¿Cuándo tiene carga positiva? Cuando este cuerpo, inicialmente neutro, pierde electrones.
y cuando queda electrizado negativamente. Cuando él, inicialmente neutro, gana electrones. Cuando él gana lo negativo, en él predomina lo negativo. ¿Ya? Ahora, si él pierde lo negativo, en él predomina lo positivo. Es más o menos como también pues sucede en el caso de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona, digamos que tengo ideas buenas, pero también algunas ideas negativas, ¿ya? Pero si sumo lo positivo y lo negativo, digamos que soy, entre comillas, neutro, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, participo de actividades que me hacen ver que estoy equivocado en algunas ideas, entonces yo me desligo de esas ideas negativas poco a poco. Entonces, si yo voy perdiendo lo negativo, entonces en mí predomina lo positivo. Si por el contrario, en lugar de relacionarme con personas que me hacen ver lo mal que tal vez estoy actuando, más bien hago caso a personas que me inculcan ideas más negativas de lo que yo ya tengo, entonces en mí va a predominar más lo negativo. ¿Ya? Entonces, de esa manera tal vez podamos entender mejor esto. ¿Ya? Tú eres neutro. Si ganas lo negativo, electrizas negativamente. Eres neutro. Si pierdes lo negativo, te electrizas positivamente. ¿Ya? Así la jugada de estudiante. Ahí está la carga del electrón. Ustedes seguro recuerdan la carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 con signo negativo. Y para el protón, lo mismo, pero con signo positivo. ¿Ya? Muy bien, estudiantes. A ver, por acá el alumno Bejarano dice, profesor, se ve un poco borroso los PPT. A ver, una consulta. ¿Y los demás cómo lo ven? A ver, Ana, ¿cómo ve el PPT? ¿Qué dice Ana? Bien, dice Ana. Gustavo se ve bien, dice. Yamile se ve bien. Shemina, a ver, por aquí se ve bien, me dicen. Piero, bien. Bueno, por ahí me han puesto, se ve un cuadro negro, dicen. Bueno, yo acá en mi pantalla no veo ningún cuadro negro. A ver, ya. A ver, entonces, estudiantes, creo que no hay problema, ¿no? Ya. Muy bien. Por ahí me dice un estudiante, profe, ya se solucionó acá mi problema. Ángel dice, sí se ve un cuadro, dice. El cuadro es de su chat. Ya. Muy bien. Ya está. A ver, ya saqué el cuadro del chat. A ver, estudiantes. Acá hay unos prefijos del sistema internacional. Hay unos prefijos del sistema internacional. Acá dice mili. Mili es un prefijo del sistema internacional. Mili se representa con la letra M minúscula y equivale a 10 a la menos 3. Mili, 10 a la menos 3. Por ejemplo, si yo digo miligramo, miligramo lo representaría como mg, G minúscula. Y sería igual a 10 a la menos 3 gramo. Milímetro se representa como mm y sería 10 a la menos 3 metro. Y así por el estilo. En este caso dice milicoulomb, es entonces mc, y esta m significa 10 a la menos 3. ¿Ya? 10 a la menos 3.
Hay otros prefijos que representan cantidades más pequeñas. Por ejemplo, micro. ¿Está bien? Micro. Microcoulomb. Se representa con la letra mu. Mu. Mu equivale 10 a la menos 6. ¿Está bien? Entonces, pero la palabra micro también se usa en otras palabras, en otros contextos. Por ejemplo, microbús, microbio, microchip, etcétera, etcétera. Ya, entonces esta palabrita micro lo anteponemos de otra para indicar que está relacionado con cantidades o situaciones muy pequeñas, digamos, ¿no? Bien, pero hay más pequeñas todavía que el micro, más pequeña. Nano, nanocoulomb, nanocoulomb. Acá usamos una N, NC. Esta N significa 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. ¿Ya? A ver. Muy bien. 10 a la menos 9. Pero todavía, por si acaso, hay más pequeño que nano. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ver los prefijos del sistema internacional, entonces más tarde entran a internet y ponen así como está acá, prefijos del SI, ¿ya? O del Sistema Internacional de Unidades. Y les van a salir ahí todos los prefijos del sistema internacional, tanto para cantidades pequeñas como para cantidades grandes. Por ejemplo, kilo es una K, mega es una M, giga una G mayúscula, tera, T mayúscula. Y acá el último que voy a mencionar, pero que no está acá en la diapositiva, es pico. Pico, coulomb sería. Pico se representa acá con la letra P minúscula y representa 10 a la menos 12. ¿Ya? Por ahí en las relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? O en algunos de esos programas de educación física, dicen, a ver, dale un piquito. Significa algo muy, muy chiquitito, casi nada, ¿no? Bueno, de que le dé o no ya es otra cosa. Entonces ya saben, esto de acá es lo que más se usa y lo que más viene en examen de admisión, ¿ya? Pero por ahí alguna vez ha venido eso de pico, por si acaso, ¿ya? Entonces, de pico, por si acaso, es 10 a la menos 12. Pero no hay nada mejor que ustedes lo puedan comprobar. Si es que esto todavía no lo han visto, véanlo en internet o véanlo en los libros, ahí lo van a encontrar, ¿ya? Pueden poner, si quieren, Sistema Internacional de Unidades y ahí encuentran todo, ¿ya? Los conceptos de cada unidad y una serie de normas del Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, vamos a ver acá una aplicación. A ver, miren. Al frotar una varilla de vidrio con un paño de lana, se logra extraer del vidrio 4 por 10 a la 14 electrones. Determine la cantidad de carga que adquiere la varilla de vidrio. ¿Ya? Bueno, acá, como estábamos explicando, la varilla de vidrio y el paño de lana inicialmente no están electrizados, pero se van a electrizar por frotamiento, ¿Está bien? Entonces, si acá me están diciendo determiné la cantidad de carga que adquiere la varilla de vidrio, pero esa misma cantidad de carga lo adquiere el paño de seda, ¿ya? Solo que, repito, uno de ellos se electriza positivamente y el otro negativamente. Eso es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue a continuación. Bueno, a ver, observen ahí, estudiantes, ahí está la varilla y ahí está la seda. Miren, acá hay unas flechitas
en esta imagen que indica que los electrones están pasando de la varilla de vidrio hacia este paño que supuestamente es de seda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estudiantes, si esta varilla pierde electrones, se va a electrizar positivamente. Y si la seda gana esos electrones, entonces la seda se electriza negativamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos por acá con lo que sigue. Ahí está, mire, lo que le acabo de decir. Todo eso, lo que le acabo de mencionar, está colocado ahí. Ahí está, mire. A ver, y ahora, estudiantes, vamos a... Por acá me dicen, electrones es igual a protones. En cuanto a la cantidad de carga, hemos dicho que es lo mismo, solo que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, ¿ya? Bueno, esta es la carga de la varilla, miren. Se ha puesto más porque la varilla se electriza positivamente. ¿Y por qué se electriza positivamente? Porque pierde electrones, los mismos que los gana el paño de seda. Bueno, ya, entonces terminemos acá esto. Por dato del problema, N es, acá está a la izquierda, 4 por 10 a la 14. Y la carga del electrón, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ahí está, valor absoluto, ¿no? O sea, su signo ya no lo tomamos en cuenta porque me debe salir una carga positiva. Bueno, como ustedes ven ahí, estudiantes, acá lo puedo acomodar para dar una respuesta, por ejemplo, en microcoulomb. Entonces, en microcoulomb sería 64 microcoulomb. Si a mí me hubieran preguntado, ¿y cuánto es la carga que adquiere el paño de seda? Mi respuesta sería menos 64 microcoulomb. De modo que la carga total del sistema varilla y paño de seda se conserva. El total sería 0 porque más 64 y menos 64 me da una suma de 0. ¿Y por qué 0? Porque al comienzo, 0 porque al comienzo el paño de seda y la varilla no estaban electrizados. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. A ver, sigamos. Bueno, acá, estudiantes, acabo de decirles que se conserva la cantidad de carga. Acá dice, para un sistema se cumple que la carga al inicio del sistema es igual a la carga final del sistema. Entonces, por ejemplo, acá mira una aplicación. Dos esferas idénticas electrizadas con más 10 y menos 6 microcoulomb son acercadas hasta el contacto. Si después del contacto quedan electrizadas con igual cantidad de carga, determine dichas cargas finales. Bueno, acá miren, ¿cuánto es la carga al inicio para el sistema? Más 10 y menos 6. Hago la suma, sería más 4. ¿Está bien? Más 4. Pero esos 4 microcoulomb se va a repartir por igual, así dice el enunciado, por igual
en estas dos esferas. Cuando las esferas son esferas conductoras y son exactamente iguales, ¿ya? Entonces siempre al final van a presentar la misma cantidad de carga eléctrica, ¿ya? Pero si una es más grande que la otra, entonces la que es más grande va a tener mayor cantidad de carga que la otra, ¿ya? Bueno, en este caso dice que son esferas idénticas, o sea, igualitas, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, estudiantes, vamos a determinar cuánto es la carga que le corresponde a cada una, pero ya ustedes estarán ya diciéndome que sale tanto, ¿no? Porque si la suma acá me da más 4 y lo voy a repartir por igual entre 2, entonces cada esfera va a tener más 2 microcoulomb, más 2 microcoulomb. Y se acabó el ejemplo. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Aplicamos la ley de conservación de la carga y determinamos cuánto es la cantidad de carga Q. Ahí está, mira. ¿Está bien? Bueno, aquí, estudiantes, presten atención un ratito. Si estamos en un examen de admisión, porque esto me puede venir en un examen de admisión, de acá doy un salto hasta acá. Ya no me detengo en el contacto, porque si me detengo voy a perder tiempo. De acá me voy acá. Y eso es lo que acabo de hacer ahorita. Ahora, pero si quiero yo analizar qué ha sucedido durante el contacto para que, mira, la que tenía más 10, ahora tiene solamente 2. 2, acá 2. Y la que tenía menos 6, ahora también tiene 2. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿qué ha pasado con esta de 10? Ahora tiene de más 10, pasó a más 2. ¿Qué pasó con su carga positiva? ¿Aumentó o disminuyó? Si tenía más 10 y ahora tiene más 2, quiere decir que en él predominaba como más 10. Era, digamos, lo máximo, ¿no? Más 10. Pero en cambio ahora, él es solo más 2, nada más. ¿Qué pasó? Es como que tú de repente ya estás en la universidad y al comienzo entras pues con bastantes ganas, ¿no? De estudiar. Primera prueba, 20. En el curso que más te gusta, de repente matemática, no sé, ¿no? ¿Ya? 20. Y de repente al final del ciclo, ya no te sacas 20, sino de repente sacas a lo mejor 10 de nota, o tal vez menos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que acá de repente pues tú hacías todo por estudiar, ¿no? Estabas bien animoso, todo lo demás, pero al final esa motivación de repente decayó y ya no es lo mismo, ¿no? Y por eso es que ahora tu nota pues ha bajado. Entonces, has perdido, ¿no? Lo positivo, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Habrás ganado o habrás perdido electrones para que tu carga baje de más 10 a más 2? ¿Qué dice estudiante? ¿Ha ganado o ha perdido electrones esta primera esfera? ¿Ah? Por acá me dicen por qué se suma 2Q. ¿Por qué se suma 2Q? A ver. La carga final que tiene cada esfera es Q y Q. Porque acá en el enunciado dice, si después del contacto, después que hacen contacto, después, o sea, cuando están acá,
dice, quedan electrizadas, bueno, acá dice electrizados, electrizadas debe ser, ¿ya? A veces pues algunos profesores tenemos mala ortografía, ¿no? Pero bueno, quedan electrizadas porque género femenino, esfera, la esfera. Tú no dices el esfera, ¿sí o no? La esfera. Pues quedan, acá también decía, son acercados, acercadas, género femenino, ¿no? Tú no dices el esfera, tú dices la esfera. Ya, entonces, acercadas quedan electrizadas con igual cantidad de carga. Esa es una condición que me da el problema y que yo les decía, eso realmente es así cuando se tratan de esferas idénticas, que son igualitas. ¿Está bien? Ya, entonces por eso la carga al final es Q más Q, porque se está aplicando esto que está acá a la izquierda, mira, que ya se vio en la lámina anterior. En un sistema, la carga al inicio es igual a la carga al final. Principio de o ley de conservación de la cantidad de carga eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que estamos aplicando. Entonces, por eso sumamos Q más Q y eso da 2Q que está acá. ¿Ya? Bueno, pero no me van a dar la pregunta, muchachos. Yo les he hecho una pregunta. ¿Esta esfera ha ganado o ha perdido electrones? La que tenía más 10 microcoulomb. Por si acaso ustedes pueden hacer uso de su micrófono. Si es que alguien se anima a participar, quiere usar su micrófono, puedes decir, profesor, yo supongo que es así, ¿no? A ver, no hay ningún problema, ¿eh? Por acá alguien me dice, pierde electrones. Daniel dice, ha ganado electrones. Ana dice, ha ganado electrones. A ver, si tú eres como más 10 y bajas a más 2, ¿qué está pasando? Es porque de repente en ti o has recibido ideas positivas o has recibido ideas negativas. Entonces, yo opino que ha recibido algo negativo, por eso que de ser tan positivo ha bajado solo a ser más 2 positivo. Entonces, esta esfera ha tenido que ganar lo negativo para que su rendimiento baje de más 10 a más 2. Entonces, esta esfera ha ganado electrones. Ahí está, mira, ve, aquí en el esquema se ve, ¿no? La primera está recibiendo los electrones y más bien la segunda está perdiendo electrones. Está perdiendo electrones. ¿Está bien? Entonces la segunda, como pierde electrones, entonces era negativo como menos 6, pero al final se convierte también en más 2. Entonces, mira, tenía de negativo como menos 6 y al final es positivo más 2. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta esfera ha perdido parte de lo negativo que tenía y de ser de grado menos 6 pasó a grado más 2. ¿Se da cuenta? Entonces, así más o menos yo lo puedo analizar para no demorarme mucho. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es más o menos lo que les recomiendo. Pasar de acá, plop, al final. Y cuando ya llegan a esto, de ahí analizan ya más rápido qué es lo que pasó. ¿Quién ha ganado, quién ha perdido electrones? Para que acá en esta parte no se demoren. Pero yo le estoy hablando ahorita de la etapa de preparación. Pero si esto fuera una pregunta de examen de admisión, esta parte de acá tú lo tienes que ignorar. De frente de acá te pasas acá. ¿Ya? Así es, porque hay que ser prácticos también en el examen de admisión. Bueno, sigamos, estudiantes. Leyes de la electrostática, ley cualitativa. A ver, ¿qué dice la ley cualitativa? A ver, miren ahí, estudiantes. Dos partículas electrizadas con el mismo signo se repelen y dos partículas electrizadas con signos diferentes se atraen. ¿Ya? Entonces, positivo, positivo, repulsión. Negativo, negativo, repulsión. Y lo otro
sería atracción, cuando los signos de las cargas son positivo y negativo. Bueno, esto de acá, estudiantes, para que ustedes no se olviden, va más o menos como en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones humanas, varón-varón, bueno, conserva tu distancia, ¿no? Igual, mujer-mujer, también. Pero cuando es varón-mujer, bueno, ya hay una atracción natural, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, sigamos estudiando. Estamos aquí ya ante la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. A ver, ¿de qué trata esta ley de Coulomb? Bueno, ahí tenemos dos partículas con carga positiva, entre ellos hay una repulsión. Y esta ley de Coulomb, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder cuantificar esta fuerza eléctrica entre estas partículas. Nuestro amigo Charles Agustín de Coulomb, haciendo muchos experimentos, llegó a la conclusión siguiente. Esta fuerza es directamente proporcional a las cantidades de carga de estas partículas, lo cual significa que si estas cantidades de carga fuesen mayores, entonces el valor de la fuerza eléctrica también sería mayor en la misma proporción. Y con respecto a la distancia, hay una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Si esta distancia es más grande, entonces la fuerza eléctrica es más pequeña. Y al revés, si la distancia es más pequeña, esta fuerza es más grande. ¿Ya? Bueno, eso más o menos debemos de entenderlo como que esta fuerza te indica, en cierta medida, la intensidad de la interacción electrostática. Entonces, cuando estas partículas electrizadas estén más cerca, entonces debemos de esperar una fuerza eléctrica de mayor valor, de mayor intensidad, de mayor módulo, ¿no? En cambio, cuando están más separadas, esta fuerza es de menor valor y si más lo separamos, esta fuerza lo podemos considerar ya prácticamente igual a cero. Y si estás en el laboratorio, tú lo puedes verificar. En un laboratorio, tú puedes tener acá esta esfera electrizada y al frente colocas otra. Tú lo vas separando hasta que de pronto pareciera que ninguna de las dos estuviera electrizada, porque ya no se nota la interacción eléctrica. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Bueno, ahí está. ¿Qué significa cada término? K es una constante llamada constante de Coulomb. Esta constante tiene que ver con el medio que rodea a las partículas. ¿Está bien? Generalmente nosotros trabajamos con K considerando que estas partículas están en el aire o en todo caso también están en el vacío. Entonces K tiene un valor. Ese valor sirve, o bueno, el que vamos a usar nosotros sirve suponiendo que acá estas partículas están en el vacío o que acá existe el aire y que ese valor de K es prácticamente el mismo cuando hay aire o se ha hecho el vacío. ¿Ya? Ahí está el valor de K. K aproximadamente 9 por 10 a la 9, nosotros lo consideramos igual, ¿no? Igual a 9 por 10 a la 9. Y las unidades están acá, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que sale de acá de las otras cantidades. ¿Ya? Muy bien. A ver por ahí si alguien tiene su micrófono abierto. Profe, disculpe, lo tuve que silenciar a usted también porque estaban los micros abiertos. Profe, ¿me escucha? Porque no se le escucha.
Ya, perdón. Gracias, maestro. Ya. Ya. A ver, estudiantes, vamos a continuar, ¿ya? Bien, seguimos. Seguimos. A ver. Aquí hay otra aplicación. Dice, dos partículas electrizadas y separadas a cierta distancia se repelen con una fuerza de 40 newton. Si una de las partículas triplica su carga, la otra se duplica y la distancia entre ellas se duplica, dice cuál será el valor de la nueva fuerza de repulsión. Ya, vamos a ver eso acá. A ver, en este tipo de problemas siempre planteamos un primer caso. El primer caso es considerando una carga 1, Q sub 1, Q sub 2 y una distancia D. Ahí escribo K por el producto de cargas entre la distancia al cuadrado y eso es igual a 40 por el dato de este problema. Ahora, el siguiente paso es seguir con la lectura. Acá dice, si una de las partículas triplica su carga y la otra se duplica, o sea, ya no voy a poner en el segundo caso lo mismo, sino voy a poner 3 Q sub 1 y, por ejemplo, aquí para la otra voy a poner 2 Q sub 2. Ahora, pero con respecto a la distancia no me dicen nada. ¿Está bien? Ah, perdón, acá dice, y la distancia se duplica. Allá. Entonces, en el primer caso había colocado D, ahora voy a colocar 2D. 2D. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver los cambios ya para el segundo caso. Ahí está. 3Q sub 1, 2Q sub 2 y la distancia el doble, tal como dice el enunciado. Y ahí tenemos la nueva fuerza, que ahora le llamamos fuerza 2, y la expresión de la ley de Coulomb, ahí está, efectuando me sale eso. Entonces, lo que hemos hecho acá es tratar de colocar esto que está aquí entre paréntesis para luego reemplazarlo por este valor que hemos colocado en el primer paso. Acá. Entonces, la clave es escribir esto, ¿no? K por la nueva carga 3Q sub 1, la nueva carga 2Q sub 2 y la nueva distancia 2D elevado al cuadrado. 3 por 2 me da 6, 2 al cuadrado 4. ¿Está bien? Profe, los he silenciado a todos. Disculpe, he desactivado los audios para los chicos. Ya. A ver, sigamos, ¿ya? Sigamos. Bueno, entonces decía que acá tratamos de tener una expresión la cual sea igual a la que había inicialmente para poder reemplazar su valor. Entonces vamos a reemplazar la expresión 1 en la expresión 2. Lo multiplicamos luego por 6 cuartos y ahí se llega ya al final de lo que estamos buscando. Ahí está. Entonces la fuerza en el segundo caso vale 60 newton. ¿Ya? Es esta aplicación número 3. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la idea de campo eléctrico. Ahora miren acá, estudiantes, un momentito. Según
lo que inicialmente se estudiaba en la parte de electricidad y en otros temas también, los científicos se preguntaban, ¿y cómo es posible que hayan interacciones entre cuerpos que están separados, ¿no? Así como acabamos de ver ya en algunas aplicaciones. Ahí dice bien claro, estaba separado a una cierta distancia D y ahora luego una distancia 2D. Entonces encontramos problemas como los anteriores que hemos hecho, donde dice que están separados 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, y ahí se ejercen fuerzas. Yo te pregunto, si tú le quieres ejercer una fuerza a tu lapicero, tienes que tocarlo, ¿sí o no? Tienes que hacer contacto con él. Quieres borrar una parte en tu papel, tienes que coger tu borrador, tiene que hacer contacto, ¿no? Quieres manipular algo, tienes que tocarlo. Entonces, hay interacciones que son a distancia y otras que son por contacto. Entonces, la idea de campo surge para poder explicar algunos fenómenos que se daban a distancia. Por ejemplo, mira, la Tierra y la Luna. ¿Ellos interactúan? Claro que sí. Hay una fuerza que la Tierra le ejerce a la Luna. Y también al revés, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces, acá también, así como ahí hablábamos de fuerza de gravedad que se manifiesta a través del campo gravitatorio, acá también se habla de fuerza eléctrica que se manifiesta a través del campo eléctrico. Luego después se habla de fuerza magnética que se manifiesta a través del campo magnético. Entonces, los científicos inventaron esta palabra campo para poder explicar los fenómenos que ocurren entre los cuerpos cuando no se tocan. ¿Está bien? Entonces, esa es más o menos la idea que debemos de tener nosotros en cuenta acerca de lo que es campo. ¿Ya? A ver, veamos qué viene por acá. A ver, observen ahí. Ahí está. Miren la pregunta, ¿no? Dice, si no están en contacto, ¿cómo es posible la interacción? Y entonces por aquí la respuesta, ¿no? Dice, es debido a este campo que las partículas interactúan a distancia. ¿Está bien? O sea, el campo eléctrico hace posible las interacciones a distancia entre las partículas electrizadas. Y lo mismo para el campo gravitatorio, el campo magnético, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, por acá algo importante que vamos a ver el día de hoy. Toda partícula electrizada está asociado con el espacio que hay a su alrededor y en ese espacio se manifiesta lo que llamamos el campo eléctrico. El campo eléctrico, dice acá, es materia no sustancial. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ver al campo eléctrico. ¿Está bien? Tú no lo puedes tocar. No puedes decir, acá está el campo eléctrico. Ven, miren, miren, acá está. No, no, porque es algo no sustancial. Pero que existe acá y se manifiesta a través de la fuerza eléctrica que ese campo puede ejercer a cualquier partícula electrizada que coloquemos por acá. Entonces, por ejemplo, si tú eres una partícula electrizada y te ubicas por acá, entonces el campo eléctrico debido a esta partícula detecta a esta otra partícula y le ejerce una fuerza eléctrica. ¿Está bien? Esa fuerza eléctrica decimos que es la que está ejerciendo este campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Ya? Así es la idea. Bueno, por acá Miguel está pidiendo un descanso de 5 minutos. Bueno, voy a terminar esta primera parte y antes de las dirigidas vamos a hacer un descanso, estudiantes. Antes todavía no puedo, ¿eh? A ver, dices, no sustancial significa que no existe. No, no, no. No sustancial no
no significa que no existe, sí existe. Por eso acá dice es materia. ¿Ya? Solo que es materia que tú no lo puedes ver ni lo puedes tocar. No es como un vaso, tu lapicero, tu cuaderno, ¿no? Bien, sigamos estudiantes, sigamos, vamos a apurarnos un poquito. ¿Ya? A ver. A ver, miren ahí. ¿Cómo representamos al campo eléctrico? Vamos a ver acá. El campo eléctrico se representa mediante unas líneas que se llaman líneas de fuerza del campo eléctrico. Estas líneas son salientes cuando la partícula tiene carga positiva y al contrario, son entrantes cuando la partícula tiene carga negativa. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, estudiantes. Entonces, no te olvides. Para carga positiva, líneas salientes y para carga negativa, líneas entrantes. ¿Ya? Esas son las líneas de fuerza o le llamamos a veces simplemente líneas del campo eléctrico. Bien, acá tenemos un esquema de cómo son las líneas del campo eléctrico para el caso de un dipolo. Un dipolo es un sistema formado por dos partículas electrizadas con la misma cantidad de carga, pero una positiva y la otra negativa. Más Q y menos Q. Entonces, noten ustedes la simetría que hay acá. Si tú trazas acá un plano, entonces se va a ver el esquema, digamos, igual, tanto por este lado como por el otro lado. La única diferencia es que las líneas salen de las cargas positivas y entran hacia las cargas negativas. ¿Ya? Entonces, no olvidarse. Las líneas de fuerza del campo eléctrico son salientes de las cargas positivas y entrantes hacia las cargas negativas. Muy bien. Ahora, por acá, también lo mismo, pero cuando son del mismo signo y del mismo valor. El esquema es más o menos así. Si por acá tengo más Q y por acá tengo más Q, o tengo menos Q y menos Q, el esquema de las líneas de fuerza son así como se ve en este caso. Acá se nota como repeliéndose, ¿no? Porque son del mismo signo. En cambio acá como atrayéndose. Las líneas salen de la carga positiva y entran o llegan a la carga negativa. En cambio acá como que se repelen, ¿no? Muy bien. Bueno, y aquí hay algo más acerca de la línea de fuerza. La línea de fuerza no se cruzan. No se cruzan, o sea, no se intersectan. Acá hay algo más. El número de líneas del campo eléctrico es proporcional a la cantidad de carga eléctrica. ¿Qué significa eso? Si tú tienes, por ejemplo, dos partículas electrizadas y una tiene mayor cantidad de carga que la otra, independientemente de su signo, entonces quien tenga mayor cantidad de carga tendrá una representación de las líneas del campo en mayor cantidad. O sea, mayor cantidad de carga, mayor cantidad de líneas. Y al revés, la que tenga menor cantidad de carga tendrá un campo representado por menor cantidad de líneas. A ver, pues acá hay una imagen. Ahí está, mira, por ejemplo, para esta partícula con más Q hay 4 líneas. Y por acá tenemos para 2Q. Como acá dice que es proporcional a la cantidad de carga, el número de líneas, entonces si para Q hay 4 líneas, para 2Q, ¿cuánto debería de haber? 8 líneas. 8 líneas, ¿verdad? 8 líneas. Entonces por acá debe de verse las 8 líneas. Ahí los puede ver usted. 3 arriba, 3 abajo y 2 horizontales. ¿Ya? Es importante, aunque nunca ha venido eso en examen de admisión, pero
Es una teoría que siempre hacemos porque le podrían preguntar en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que sirve para poder medir cómo es la fuerza eléctrica sobre una partícula electrizada que está ubicada por ahí a cierta distancia. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve. Vamos a evaluar cómo es la acción del campo sobre una partícula que aparezca por ahí. ¿Ya? Bueno, Ángel Salvatierra dice, profe, se ve borroso. A ver, nuevamente estoy viendo eso. ¿Se ve borroso, estudiantes? A ver, miren ahí. Ana dice, no, profesor. Nicole, poco, dice. Se ve solo el cuadro del chat. Sí, pero solo un poco. Bueno, ya. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, estudiantes, sigamos, por favor. Bien, ahí tenemos puntos en el espacio cerca de la partícula electrizada con carga Q minúscula. Los puntos B y el punto P. Y ahí tenemos otro punto más, punto T. A ver, ¿cómo se grafica la intensidad del campo eléctrico en el punto P? Ahí está la partícula con carga positiva y el punto P. Una vez que tú tienes esas dos cosas, ahora tienes que trazar una línea que pase por la partícula y que pase por el punto P. Y ahí luego hay que graficar una flechita que vaya de la partícula hacia el punto P. Ahí está. Ahí está la flechita. Es una flechita como que me indica que este vector como que se aleja de esta partícula con carga positiva. Profesor, y si fuera negativa, bueno, es al contrario nada más. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué se pone así? Bueno, porque acá nos hacemos la idea de que acá hay una carga positiva llamada carga de prueba, y al ser positiva, entonces, como esta es positiva y la que coloco acá también es positiva supuestamente, entonces más con más hay una repulsión. ¿Ya? En cambio, si esta carga fuese negativa y la de acá siempre positiva, entonces habría una atracción. El vector de intensidad de campo en ese caso estaría hacia la partícula. ¿Ya? Entonces, basta que tú te aprendas esto y ya para el caso de la carga negativa simplemente es al contrario, nada más. ¿Ya? Ahí está. Y lo mismo sucede para los otros puntos y cualquier otro punto que tú quieras graficar. Ahí está, ¿eh? Como les estaba diciendo. Si fuera negativo, mira, ahí está lo que te dije, ¿ves? Lo contrario. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se calcula el módulo de la intensidad del campo en el punto P? Ahí está. La intensidad del campo, estudiantes, depende de la cantidad de carga de esta partícula y depende de la distancia. Es algo así como sentir el calor que, digamos, emana de una fuente de calor. Por ejemplo, imagínate que acá hay un incendio. Si tú estás acá, a cierta distancia, ¿ya? De este lugar donde está el incendio, entonces tú puedes percibir en este punto una cierta intensidad, digamos, calorífica, digamos. ¿Ya? Vamos a suponer que acá haya, pues, se esté quemando a lo mejor una llanta, por ejemplo, ¿no? En una movilización por ahí, ¿no? Se está quemando una llanta.
y tú estás ubicado acá, supongamos a unos 5 metros. Entonces sientes el calor con una determinada intensidad, ¿no? Ahora yo te pregunto, pues si en lugar de estar quemándose acá una llanta, si estuvieran quemando, por ejemplo, 20 llantas, lo que tú sientas acá ya no va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser más intenso, porque acá esto también es de mayor valor. Entonces, mientras mayor sea esta cantidad de carga, la intensidad del campo a cierta distancia será mayor. Ahora, y con respecto a la distancia, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Hablando de fuerza. Si tú estás a 5 metros de algo que se quema, tú lo percibes acá con cierta intensidad. Pero si tú te acercas, ya no estás a 5 metros, estás, por decir, a 3 metros, a lo mejor sientes que tu cabello ya se están incendiando, ¿no? Entonces lo sientes con mayor intensidad. Y al contrario, si tú te alejas, ya, digamos, el flujo de calor apenas lo percibes, ¿no? Y caminas una cuadra más, solamente ves el humo a lo lejos, pero ya no percibes nada prácticamente, ¿no? O sea, hay una intensidad cero prácticamente. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Ahí está. La intensidad del campo es K por la cantidad de carga, esta carga que está acá, y sobre la distancia, esta que está aquí, elevado al cuadrado. ¿Ya? Las unidades de la intensidad de campo son bueno, acá dice Newton por metro cuadrado. Bueno, las unidades, bueno, esto de acá está equivocado. La unidad de la intensidad del campo es Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Acá es Coulomb, ¿ya? Está equivocado esto. Es Newton sobre Coulomb. ¿Ya? Bueno, ahí está la constante K y las unidades que tiene. K es una constante que tiene unidades. Q, la cantidad de carga en Coulomb, y la distancia en metros. ¿Ya? La distancia en metros. La carga aquí, repetimos, en Coulomb. ¿Ya? Y la intensidad del campo va a estar, repito, en Newton sobre Coulomb. Sobre Coulomb, ¿ya? No es sobre metro cuadrado, es Newton sobre Coulomb. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, cuando hay varias partículas y queremos hallar la intensidad de campo, como dice acá, resultante, entonces vamos a tener que sumar. Vamos a tener que sumar, ¿ya? Vamos a tener que sumar las intensidades de campo eléctrico debido a cada una de las partículas. ¿Está bien? Ahí está, mira. Por ejemplo, ahí tenemos dos partículas. Esta intensidad de campo E1 es debido a esta partícula con carga Q sub 1. ¿Está bien? Como que se aleja de esta partícula. Y ahora en el mismo punto P puedo graficar la intensidad de campo debido a esta carga 2, que será a la izquierda como alejándose de esta carga 2. Repito, debido a la carga 1, la intensidad del campo en el punto P es un vector como que se aleja de la partícula 1. Pero debido a la carga 2, hay otro vector intensidad de campo en el punto P y será un vector a la izquierda como alejándose de la carga 2. ¿Ya? Eso es lo que le acabo de mencionar. Y lo repito porque esto es importante, viene en el examen de admisión. Entonces miren ahí, dice, en el punto P se pueden dar varios casos.
si E1 es mayor que E2, acá está E1 mayor que E2, entonces la intensidad del campo será E1 menos E2. Y lógicamente estará dirigido hacia la derecha, porque E1 estamos suponiendo que es mayor que E2. Y se pueden dar otros casos también, ¿no? Por ejemplo, al revés, si E2 es mayor que E1, entonces colocamos la resultante sería E2 menos E1. Y en ese caso la resultante estaría a la izquierda. Bueno, lo que estaríamos haciendo acá, estudiantes, es un poco recordar cómo determinar el módulo de la resultante de un conjunto de vectores, ¿no? Bueno, sigamos, estudiantes. ¿Qué pasaría si es que estos vectores tienen igual módulo? Por ejemplo, esto es 10 y esto de acá también es 10. Entonces la resultante sería 0. La resultante sería 0. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Por acá una situación 2. Miren, si ustedes notan, la situación 1 es cuando el punto P está ubicado entre las partículas. En este segundo caso, este punto P se va a ubicar por acá, miren, a la derecha de las dos partículas. ¿Ya? Entonces, la posición del punto donde vemos cómo es la intensidad del campo también depende de qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que hago, o qué resultado voy a obtener acá al final. ¿Ya? Entonces, ahí está, punto M. Mira, 1 alejándose de la partícula 1. Y ahí mismo, E2, también alejándose de la partícula 2. Nota que ahora todos vectores están en la misma dirección. Y para hallar el módulo de la resultante ya no voy a restar. Ahora tengo que sumar, ¿verdad? Ahí está, mira, ¿ven? Una situación 3. Bueno, habrán bastantes situaciones, pero estas son, digamos, algunas particulares que lo estamos analizando, ¿no? A ver, Q1 por acá, Q2 por acá. Q1 positivo, Q2 negativo. Entonces, ¿cómo serán los vectores debido a la carga 1, debido a la carga 2? Ahí está, debido a la carga 1 se aleja a la derecha. Y debido a la carga 2 tiene que ir hacia la partícula, o sea, va hacia abajo. Ahí está, mira. Por ejemplo, si E1 vale 3, E2 vale 4, la resultante sería 5 aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Claro. Ahí está entonces la resultante en el punto P. Y como hallamos el módulo, ahí está, como ya le dije, aplicando teorema de Pitágoras. Muy bien, sigamos estudiantes. Campo eléctrico en la línea de fuerza de un dipolo eléctrico. Bueno, esto de acá, estudiantes, miren, ahí está, en el punto M. Hay 3 puntos, M, N y P, pero no vamos a hacer de todos por cuestión de tiempo, ¿ya? Vamos a hablar del punto M nada más. Debido a la carga más, hay vector E. Ahora fíjese, por acá, debido a la carga menos Q. Como es negativo, el vector ya no como que se aleja de la carga, sino ahora como que va hacia la carga. O sea, tiene que ir hacia abajo en esa línea que acabamos de ver. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. En realidad, estudiantes, esto es E y esto de acá no tiene por qué ser E, o sea, del mismo valor. Y tú lo notas, esta flechita es más chiquita que la otra. ¿Está bien? Entonces, estos valores pueden ser diferentes, no hay ningún problema. Y van a ser si tú lo pones en cualquier otro lugar. Ya, yo les digo eso para que tengan cuidado, porque no vayan a pensar que esto con esto tiene que ser necesariamente de igual valor. No. Ya porque depende no solo, mira, no solo depende de las cargas, sino también depende de la distancia. Esta distancia de acá es más pequeña que esta distancia.
Por lo tanto, estos valores son diferentes. ¿Ya? Bien, entonces ahí hacemos eso y tenemos la resultante. Igual también sucede en el punto N. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ves? Y ahí está la resultante. Y lo mismo sucede en el punto P. Ahí está, mira. ¿Está bien? Bueno, entonces, estudiantes, mira, estudiante, si tú haces más en otros puntos, aparece ahí ya el esquema del campo eléctrico y la línea de fuerza, ¿no? Esa es más o menos la idea de cómo se ha llegado a obtener esas líneas, luego de haber trabajado seguramente en, no sé, de repente 100, 1000 puntos ahí, ¿no? ¿Ya? Porque tú sabes que los investigadores pues no se pasan un día haciendo esto, se pasan años, ¿no? ¿Está bien? Mejor dicho, han pasado, porque esto ya se ha estudiado hace mucho tiempo. Entonces, estudiantes, eso es lo que, y lo que dice acá el párrafo de la derecha, lo que estamos ahí comentando, ¿no? Acá, otra vez las propiedades de la línea de fuerza, ya lo hemos indicado. Ahí también ve que las líneas van de las cargas positivas a las cargas negativas. ¿Está bien? Ahí está. Algo importante, el vector E es siempre tangente a la línea de fuerza. Acá está. El vector E tangente a las líneas del campo eléctrico. Eso no hay que olvidarse. Eso le puede venir en el examen de admisión. El vector E me indica la dirección de la línea en cada punto del espacio. Si yo grafico, por ejemplo, acá E hacia arriba, es porque esta línea va así, de más a menos, de más a menos. ¿Ya? Y por acá dice la fuerza eléctrica sobre partículas al interior del campo es tangente a la línea de fuerza. Ya, hablando de las fuerzas, ¿no? Ahí está. Una partícula aquí. Entonces, esta flechita que está acá es la fuerza eléctrica sobre esa partícula. Esta fuerza también sigue la misma dirección que la línea del campo. Ahí está la fuerza eléctrica. La misma dirección de la línea del campo, la misma dirección del vector E. Muy bien. Y algo más que también debemos tener presente es, en esta representación, donde las líneas se ven más juntas, es porque en esa región el campo eléctrico es más intenso. Entonces, por ejemplo, por acá las líneas están más separadas. En cambio, por acá, por ejemplo, están más juntas. Por ahí el campo es más intenso. ¿Ya? Por acá me dicen, el número de líneas es igual a las líneas de fuerza. Bueno, las líneas, cuando decimos líneas del campo eléctrico, es lo mismo que decir líneas de fuerza del campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, por acá, miren, si los vectores están alejados, siempre se suman. Bueno, ya hemos indicado cuándo tenemos que sumar los valores, ¿no? Se suman los módulos de los vectores cuando los vectores están orientados en la misma dirección y se restan cuando están en direcciones contrarias. ¿Ya? Muy bien, sigamos estudiantes. A ver, sigamos. Bueno, ahí tenemos más puntos, punto A, punto B. Ya, a ver, sigamos. Bueno, por ejemplo, dice por acá, en el gráfico, EA mayor que EB. Ahí está, mira. En el punto A, el campo es más intenso que en el punto B. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Aplicación 4.
A ver, dice, se tienen dos partículas electrizadas con más Q y menos 4Q. Determina el módulo de la intensidad del campo en el punto P. Intensidad del campo resultante. A veces se obvia la palabra resultante porque ya por defecto hay que entender que la intensidad del campo en un punto por acá se debe a todas las partículas que hay acá. Si no fuese así, entonces explícitamente en el problema te tienen que decir que algo se relaciona solo con el campo debido a alguna partícula, ¿no? Pero repito, en problemas como este ya se supone que la intensidad de campo que voy a evaluar acá es la intensidad de campo resultante. ¿Está bien? Bueno, ahí están las dos partículas. Estamos en un punto que está entre las partículas. Si esto de acá es estudiante, mira, si esto es una carga positiva, ¿verdad? Mira, si esta es una carga positiva, entonces la intensidad de campo acá será un vector como que se aleja de esta partícula con carga positiva. Ahora, como esta es una carga negativa, debo de graficar un vector como que va hacia la partícula. Ahí está. Entonces aquí van a ver un vector intensidad de campo debido a esta carga positiva y otro vector intensidad de campo debido a esta carga negativa. Esto se aleja de la carga positiva y la otra flechita va hacia la carga negativa. Entonces, por ejemplo, si uno vale 2 y el otro vale 3, la resultante sería 2 más 3, 5, ya se acabó. Así hay que trabajar, ¿ya? Muy bien. Entonces, estudiantes, vamos a continuar acá, ¿ya? A ver, vamos primero a borrar esto. Ahí está, ¿ya? Bueno, entonces veamos lo que sigue acá, ¿ya? Ahí está, mira, ve. A las partículas se les llama 1 y 2 para orientarnos mejor. Ahí está. Punto T. Mira, ahí tenemos intensidad de campo en el punto T debido a la carga 1, Ahí está. ¿Ya? Por acá tenemos un punto M. Ahí está. También la intensidad de campo debido a M. Un punto S también igualito, ¿no? Ya, pero ahora lo que a nosotros nos interesa es la intensidad de campo en el punto P. Ahí está, mira, como lo habíamos dibujado, alejándose de la partícula 1. Y para la partícula 2, ahí está, mira, para la partícula 2, observa, la intensidad de campo, mira ahí, va hacia la partícula. Otro punto más para que te grabe esto, ahí está, hacia la partícula. Y ahora, en el punto P, el vector va hacia la partícula, como lo habíamos indicado, ¿no? Bueno, y ahora, estudiantes, viene lo que ya hemos dicho, solo hay que sumar. Ahí está. Observa el gráfico de la izquierda porque ahora tenemos que trabajar con esto. Intensidad de campo, por ejemplo, debido a esta carga 1, a esta carga se le llama, a esta partícula se le ha llamado 1 acá en el gráfico. Entonces será K por esta carga sobre esta distancia, elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Ya? Así sería, mira, K por Q sobre D elevado al cuadrado. Y en el otro caso sería K por esta carga que le podríamos llamar 2 sobre la distancia elevado al cuadrado. Ya nada más ahí se reemplaza ahora, mira, ¿ven? Ahí está las distancias por dato del problema. Acá dice A vale 1 metro, 2A sería 2 metros. ¿Está bien? Y la carga Q es 1 microcoulomb. ¿Ya? Vamos reemplazando ahí. La constante K9 por 10 a la 9. La carga 1 es 1 microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6. Y la distancia del punto P a la carga 1 es 1 metro, 1 elevado al cuadrado. Luego viene el otro término. Ahora
como acá es 4Q, entonces es 4 microcoulomb, 4 microcoulomb. Y la distancia del punto P a la partícula es 2 metros. ¿Ya? Acá se toma la distancia desde el punto donde estoy calculando la intensidad del campo hasta cada partícula. 1 metro y de aquí para acá 2 metros. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer estudiando. Ya lo demás es simplemente efectuar, ya todos sabemos sumar, restar, elevar al cuadrado, bueno, y sale 18 por 10 al cubo Newton sobre Coulomb. Acá está la unidad, como les había indicado hace rato, en la diapositiva anterior salió Newton por metro cuadrado, ¿recuerdan? La unidad correcta es Newton sobre Coulomb, así tiene que aparecer en la diapositiva anterior, ¿ya? Ahí hay un error seguro, por eso salió Newton sobre metro cuadrado. Bien, estudiantes, vamos entonces ya avanzando ya para acabar esta primera parte. Campo eléctrico homogéneo. ¿Qué es lo que caracteriza a un campo eléctrico llamado homogéneo? Lo caracteriza el hecho de que su intensidad presenta el mismo valor en cualquier punto del espacio y además presenta la misma dirección. Misma dirección y el mismo valor. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante. Por otro lado, nos preguntamos, ¿y cómo representamos a este campo eléctrico homogéneo? Hace un momento, por ejemplo, para una partícula, ¿no? Por ejemplo, acá, para una partícula, las líneas del campo, por ejemplo, eran salientes, ¿no es cierto? Ahí está, salientes, algo así, ¿no? Para una carga, digamos, positiva. ¿Está bien? Son como líneas radiales, digamos. Pero ahora, cuando se trata de un campo eléctrico homogéneo, las líneas van a ser, por ejemplo, así, horizontales, por ejemplo, a la derecha, o de repente a la izquierda, o tal vez son verticales, hacia arriba, o verticales para abajo. Y estas líneas van a ser paralelas y además igualmente espaciadas, ¿no? Igualmente espaciadas. Esto es para un campo eléctrico homogéneo. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Bueno, entonces, estudiantes, veamos lo que viene acá. Ahí está, mira bien. Ahí está lo que te estaba indicando. ¿Por qué esas líneas son así? Ah, porque esta es una placa metálica conductora, igual que esta otra. Y además, la cantidad de carga que hay en esta placa, Q, es la misma cantidad de carga que hay en esta otra placa, Q. ¿Está bien? Cantidad de carga Q, cantidad de carga Q. La única diferencia es que acá la carga es positiva y por acá es negativa. ¿Ya? Entonces, en un sistema de placas como las que se ve acá, el campo eléctrico entre las placas es aproximadamente homogéneo. Ahí. ¿Está bien? Entonces, mediante diferentes experimentos se ha comprobado que la intensidad del campo acá, por aquí, por acá, en cualquier punto en este espacio entre las placas, es un vector que tiene la misma dirección y el mismo módulo, ¿no? Bueno, por ejemplo, si tú tienes un péndulo eléctrico de tu laboratorio y lo pones acá, el péndulo se eleva, ¿no? Y el hilo del péndulo forma acá un cierto ángulo, por ejemplo, 20 grados.
Si tú lo pones por acá, otra vez se eleva y el ángulo es 20 grados. Por acá, igual se eleva y el ángulo es 20 grados. Entonces, eso te demuestra que la acción del campo es la misma en cualquier punto. Por eso se dice que es un campo eléctrico homogéneo. ¿Está bien? Entonces, esa es más o menos la idea que debemos aquí de manejar. ¿Ya? A ver. Entonces, ahí tenemos, ahí están los vectores, mira. EA, EB, EC. Debes notar de que este vector E y los demás están en la misma dirección de las líneas del campo eléctrico homogéneo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí está lo que estaba comentando, ahí está ya escrito, ¿no? Bueno, ahora, algo importante también acá es, bueno, ¿y qué pasa si hay una partícula electrizada que la colocamos acá? Como te decía, por ejemplo, de un péndulo eléctrico, ¿sí o no? Por acá dice, está suponiendo que el punto P es positivo. Bueno, miren, acá estamos consideramos que hay una carga de prueba positiva, pero ya las experiencias han demostrado, o sea, los experimentos han demostrado que así tú pongas acá una carga positiva o carga negativa, el vector intensidad del campo siempre tiene la misma dirección que la línea del campo. Lo que cambia es la fuerza, que es justamente lo que aparece acá. Si acá hay una carga positiva, la fuerza eléctrica está o se representa en la misma dirección que las líneas del campo eléctrico. En cambio, si hubiese una carga negativa, ¿ya? Mira lo que pasa ahora. Si la carga es negativa, entonces la fuerza eléctrica sobre esta partícula ahora está a la izquierda, en contra de las líneas del campo. Ahora, alguno de ustedes dirá, pero ¿por qué, profesor? Mira, por esto, mira. Acá hay carga positiva. Y esta partícula también tiene carga positiva. Entonces, más, ¿qué hay? ¿Atracción o repulsión? Hay repulsión, ¿sí o no? Entonces, esta partícula se tendría que alejar de esta lámina con carga positiva. Y si tú miras la otra lámina, esto tiene carga negativa. Y esto de acá tiene carga positiva. Entonces, positivo, negativo. ¿Qué ocurre? Atracción. Entonces, por un lado, esta lámina quiere que esta partícula se aleje de ella y por otro lado, esta lámina quiere que esta partícula se acerque a ella. ¿Por qué? Porque se atraen. Entonces, por ese motivo, la fuerza eléctrica resultante actúa en la misma dirección que la línea del campo. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Mira, acá hemos dicho que hay carga negativa, ¿sí o no? Carga negativa. Y esta carga negativa, ¿qué ocurre? Repulsión. Entonces, esta lámina quiere que esta partícula se aleje de ella. Pero acá, ¿qué hay? Carga positiva y esta es negativa. Entonces, positivo o negativo, ¿qué ocurre? Atracción. Entonces, esta lámina quiere que esta partícula se venga hacia ella. Entonces, por doble motivo, la fuerza eléctrica es a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan hacia dónde se mueve esta partícula, yo digo que se mueve hacia la izquierda. Si me preguntan acá hacia dónde se mueve esta partícula, yo digo que va a la derecha. ¿Está bien? Entonces, la fuerza eléctrica y la línea del campo tienen la misma dirección cuando esta partícula tiene carga positiva. Y si la partícula tiene carga negativa, entonces la fuerza eléctrica y la línea del campo tienen direcciones contrarias. ¿Ya? Eso es importante, estudiantes, para resolver los problemas. ¿Ya? Porque si tú no haces bien eso, ya te va a salir cualquier cosa menos lo correcto. Una forma de que tú también recuerdes esto es un poco apoyándote en las cuestiones
digamos que ocurren con las personas, ¿no? Mira, esta es carga positiva. Acá estás tú, ¿ya? Tú, varón. Acá, varones. Aquí hay chicas. Si tú estás acá, ¿hacia dónde te vas? Hacia las chicas, ¿no? Acá. Tú eres una chica. Acá hay varones. Aquí hay chicas. ¿Hacia dónde te vas? Hacia los varones. O sea, hay una atracción natural, digamos, ¿no? Bueno, ya, sigamos estudiantes. Y el módulo de la fuerza eléctrica, ¿cómo se determina? Multiplicando la cantidad de carga de esta partícula, por el módulo del vector intensidad de campo. Si quiero determinar cuánto vale la fuerza eléctrica sobre esta partícula, debo de saber dos cosas. ¿Cuánto es el módulo de la intensidad del campo eléctrico homogéneo? Y por otro lado, ¿cuánto es la cantidad de carga de esta partícula que se ha metido acá en esta región donde se ha establecido ese campo eléctrico homogéneo? Si esta carga es más grande, esta fuerza eléctrica también será más grande. Si la intensidad del campo también es más grande, la fuerza eléctrica también será más grande. ¿Ya? Muy bien, estudiantes. Aplicación 5. Esta es una pregunta que ha venido en examen de admisión. Acá está, mírame. Dice, un objeto con carga neta de 24 microcoulomb es colocado en un campo eléctrico de 610 newton por coulomb de intensidad. Intensidad de campo eléctrico 610 newton por coulomb. Y dirigido verticalmente, de tal manera que el objeto queda suspendido en el campo. O sea, en el espacio ahí, ¿no? Donde hay un campo eléctrico. Dice, si las fuerzas que actúan son la electrostática y la gravitacional, ¿cuál es la masa del objeto? Entonces, veamos acá, estudiantes, ¿ya? Ahí está, mira, ven. Debido al campo gravitatorio, acá hay una fuerza de gravedad en la misma dirección de la línea del campo gravitatorio. Ahora, para que este cuerpo quede suspendido, o sea, quede en equilibrio, tiene que haber una fuerza que sería la fuerza eléctrica, que tiene que ser necesariamente para arriba, para que el cuerpo quede suspendido, quede en equilibrio. Ahí está, mira. Entonces ahora, si quiero representar la línea del campo eléctrico homogéneo, entonces debo de darme cuenta que como esta carga es positiva, entonces la línea del campo y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, y ahí está lo que estamos comentando, ¿no? La fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad deben tener el mismo valor para que haya equilibrio. Ahora, ¿cómo determino la fuerza eléctrica? E por Q o Q por E, como ya estaba en la diapositiva anterior. Y la fuerza de gravedad, bueno, la masa por la aceleración debido a la gravedad. Reemplazo los valores y el problema ya ha terminado, ¿no? La intensidad del campo vale 610, la cantidad de carga vale 24 microcoulomb, o sea, 24 por 10 a la menos 6. G vale 10, y de acá determinamos la masa de este objeto, ¿no? Una partícula, 1000, o sale 1,464 gramos, ¿no? No es 1000, es 1, ¿no? 1,464 gramos. ¿Está bien? Bien, entonces eso sería la aplicación número 5. Como ustedes ven, las preguntas que vienen en el examen de admisión no son tan complicadas, ¿no? ¿Ya? Pero hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, porque si no, de repente, si no sabemos, por ejemplo, que la fuerza eléctrica es Q por E o E por Q, ya no puedo hacer nada. Solo sé que la fuerza de gravedad es mg y ahí me quedaría, ¿no? En la mitad del problema, pero con la mitad del problema no hago nada, porque no te califican por partes, sino el resultado final. ¿Está bien? Eso de por partes te va a servir cuando estés en la universidad. Ahí sí, el profe te dice, ya, bueno, ha hecho la mitad, ya entonces le pongo algo, ¿no? ¿Está bien? Pero en el examen de admisión, la mitad no es nada.
Bien, entonces ahora, estudiantes, vamos a terminar ya con esta parte teórica, ¿ya? Tenemos dos cargas y ¡pam! Se atraen o se repelen al instante, sin que haya ningún contacto entre ambas. Una fuerza que no dista de la telequinesis de la ciencia ficción. Sin embargo, una nueva idea fue concebida, una nueva entidad que cambiaría nuestra comprensión de las interacciones físicas. La idea es simple. Podemos pensar que las cosas perturban el espacio que hay a su alrededor, dotándolo de propiedades. Una influencia que otros objetos pueden sentir. A esta influencia la llamamos campo. En nuestro caso eléctrico, coloquemos una carga positiva en el espacio y tomemos una carga de prueba, con valor la unidad, y pongámosla en otro punto. Debido a la interacción eléctrica, esta carga sufrirá una fuerza. Lo que hacemos es tomar esa fuerza y adjuntarla al punto del espacio donde estaba la carga. Si hacemos lo mismo con todos los puntos del espacio, obtenemos una especie de mapa que nos dice qué pasaría si ponemos una carga en ese punto. Este mapa es el campo eléctrico. Una forma de dibujar el campo sin tanto vector es usando las líneas de campo. Solamente trazamos líneas siguiendo la dirección del campo y ¡voilà! Tenemos las trayectorias que seguirían cargas positivas si las colocamos allí. Es importante decir que las líneas de campo parten de cargas positivas y acaban en las cargas negativas. Esto también ocurre en el campo magnético, donde las líneas parten del polo norte y mueren en el sur. El campo magnético se construye de forma parecida al eléctrico, solo que en vez de cargas, vemos cómo serían tan pequeños imanes. El campo es una idea tan extremadamente útil que los físicos creen firmemente en su realidad física. De hecho, es uno de los pilares en los que se sustenta la física moderna. Muy bien. Ahora sí, estudiantes, vamos a ver ya la pregunta número 1. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos e inmediatamente ya nos encontramos, ¿ya? A ver.